y en el anciano. Son dos pacientes especiales en los cuales nosotros tenemos que tener ciertos reparos durante la evaluación preoperatoria, las técnicas quirúrgicas, ¿no? Y obviamente la patología que se presenta en este tipo de pacientes. El día de hoy hemos tenido un caso, es un caso real, la paciente sigue hospitalizada en un hospital del Ministerio de Salud. Es una paciente que ha desarrollado una pancreatitis durante la gestación. Ha sido necesario que le realicen una CEPRE. Lamentablemente, en nuestros hospitales, ningún hospital del Ministerio de Salud cuenta con un tomógrafo, cuenta con un resonador y menos realizan procedimientos endoscópicos, ¿no? Lamentablemente, sus recursos son muy limitados y esto genera que la población que requiera este tipo de procedimientos pues se encuentre vulnerable. Lamentablemente es nuestra realidad, a pesar de que estamos dentro teóricamente con la segunda ciudad más importante del país. Bueno, un poco de... Vamos a mirar, a ver un ratito. Eso es. Perfecto. Bueno, un poco de marketing. Mi nombre es Otoniel Burgos Chávez. Soy un médico egresado de UPAO. Soy especialista en cirugía general, cirugía mínimamente invasiva. Soy miembro del American College. Tengo una maestría en salud pública y desarrollo humano. Y bueno, docente de muchos años de morfofisiología y de cirugía 1. Vamos a empezar con la patología quirúrgica durante la gestación, ¿sí? Todos ustedes se recordarán de su morfo 1, ¿sí? Donde se hacía un estudio de los cambios fisiológicos que ocurrían en una paciente gestante, ¿sí? Y a medida de que avanzan las semanas de gestación, estos cambios se van haciendo más notorios a nivel de todo el cuerpo de la mujer gestante, especialmente en los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo, renal, etcétera, etcétera. Entonces, yo les recomiendo que den una revisadita para que tengan una idea de qué sucede, ¿no? Cómo es que se genera una insuficiencia ventilatoria restrictiva fisiológica, un incremento del gasto cardíaco, los esfínteres pueden estar alterados por la presión intraabdominal, ¿sí? Y esto puede condicionar a que aparezcan algunos riesgos, ¿sí? De complicaciones en este proceso. Entonces, el aumento del volumen uterino, que es dentro de lo que más evidente podemos ver, obviamente, por el desarrollo del abdomen de la gestante, pues es un punto vulnerable, ya que cuando sale de la protección del hueco pélvico, prácticamente lo único que lo separa es la piel y la aponeurosis anterior, porque incluso hasta los músculos se separan, hay una diastasis fisiológica. Entonces, un trauma abdominal cerrado prácticamente encuentra un útero vulnerable, lo cual puede condicionar pues, a una muerte fetal, ¿sí? En un porcentaje que lo tienen allí. Si está asociado a shock materno, esto puede incrementarse y a medida que avanza la gestación, pues el riesgo es mayor, porque prácticamente está, como les digo, vulnerable. En la imagen ustedes pueden ver un coágulo que se está presentando entre la pared uterina y la placenta, y eso se conoce como DPP o abruptio placentae, que es el causante justamente de la muerte del 30-70% post-trauma. Y recuerden que esto puede aparecer hasta 48 horas ocurrida la lesión. Entonces, cuando ustedes reciban alguna gestante que ha sufrido alguna caída, accidente, qué sé yo, en ese momento encuentran que todo está bien, preferible dejarla o enviarla con signos de alarma. Si no, esta paciente puede llegar 2 días después y tenemos una muerte fetal, un óbito fetal y ahí incluso obviamente un problema médico legal, ¿correcto? Cuando nosotros tenemos un abdomen agudo, que ya hemos dicho que es una condición sindrómica caracterizada por dolor abdominal, y tenemos una gestante, primero hay que descartar causas obstétricas como las que tienen allí, ¿no? Un parto pretérmino, las contracciones de Braxton-Hicks, el DPP, el síndrome de HELLP, una preeclampsia, un proceso infeccioso como una coriandinitis, etc.
Y de allí ya vienen en segundo lugar las causas quirúrgicas. Ya vamos a darnos cuenta que en primer lugar está la apendicitis aguda. Y la apendicitis, ¿sí?, está justamente dado en este grupo etario. ¿Por qué? Porque las gestantes pues están entre los 20 y los 40 años, entre la segunda y la cuarta década de la vida, ¿no? Como yo les decía anteriormente a mis alumnos, no tenemos gestantes de 60, de 70 años. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que la apendicitis está en primer lugar. De ahí tenemos pues problemas como la colecistitis, cólicos-renales, pancreatitis. Este es un caso que nos ha presentado. Obstrucción intestinal, hemos visto casos de vólvulo, casos de obstrucción por síndrome adherencial, por cirugía abdominal previa, quistes de ovario con apendículo torcido, qué sé yo. Y también hay causas médicas, ¿no? Hay causas médicas y causas traumáticas. Entonces, vamos a empezar con la apendicitis. ¿A las gestantes les puede dar apendicitis? Sí, claro que les puede dar apendicitis. Eso a veces uno no lo tiene en cuenta, y es el 75% de los abdómenes agudos en la gestación, ¿sí? Ahí tienen la incidencia, que no es despreciable. Y bueno, gracias a Dios, estos eventos ocurren en los 2 primeros trimestres del embarazo, donde hay menos riesgo de mortalidad, porque generalmente en el tercer trimestre ya es una paciente que potencialmente tiene riesgo la madre y el feto. Clínicamente, los signos y síntomas se presentan igual que en la paciente no gestante, excepto que durante el examen clínico vamos a ir variando, ¿sí?, la posición del apéndice por el desplazamiento de las vísceras al crecimiento del útero, ¿sí? El punto de McBurney, que nos han dicho que está entre el tercio externo y los 2 tercios mediales de una línea imaginaria que se traza de la espina ilíaca al ombligo, este va a ir progresando, ascendiendo y yéndose hacia la parte posterior, ¿sí? Cuando yo miren la imagen, cómo es que el desarrollo del feto va generando el desplazamiento de las vísceras hacia atrás y hacia arriba, voy a encontrar pues que en un gestante del tercer trimestre le voy a encontrar el punto de McBurney en la axila. Muchas veces pacientes llegan con dolor lumbar, dolor torácico posterior, y es una apendicitis, ¿no? Tercer trimestre. ¿Qué complicaciones puede tener? Pues ustedes saben que de acuerdo a la edad gestacional puedo terminar en un aborto o en un parto pretérmino, y la mortalidad está en relación, primero, al estadio del embarazo. A mayor edad gestacional, mayor riesgo de mortalidad. ¿A qué tan grave sea el proceso infeccioso causado por esta inflamación? O sea, no es lo mismo una apendicitis congestiva supurada a que yo tenga una peritonitis fecal, pues, ¿no? Y obviamente esto está asociado directamente al retardo en diagnóstico y tratamiento. Si yo no le soluciono el tema de la apendicitis a tiempo, mi paciente puede tener incluso, o puede poner en riesgo su vida. Y ahí está el aforismo que tienen en la diapositiva, donde la mortalidad de la apendicitis durante la gestación es la mortalidad de la demora. ¿Sí? Entonces, ustedes que van a estar en los puestos de atención primaria, en la periferia de manera inicial, pues tendrán que hacer una evaluación de este tipo de pacientes y, ante alguna sospecha, hacer la referencia oportuna. Siguiente punto es la patología biliar durante el embarazo. Yo les decía a mis estudiantes, pues, ¿no? Acá, generalmente, las alteraciones hormonales van a desencadenar una bilis litogénica, una disminución de la motilidad de la vesícula biliar, una disquinesia, ¿sí? Y la presión, también una disminución del vaciamiento de esta, con lo cual se va a generar todo el proceso de formación de cálculos biliares, estas estructuras duras, tensas, que generan proceso inflamatorio y pueden causar una obstrucción, condicionando a un cuadro agudo. La patología del cuadro es similar: dolor, ingesta de alimentos ricos en grasas o en alto volumen, ¿no? La incidencia tampoco es despreciable,
Y recordemos que el problema acá tiene que ver cuando se nos complica la paciente y también al estado gestacional, que técnicamente hace más difícil una cirugía. En el caso justamente que se presentó el día de hoy, inicialmente la paciente presenta estas molestias en el segundo trimestre, segundo trimestre, y simplemente, bueno, aparentemente no había una buena relación allí con el ginecólogo y le dice que no se opere, ¿no? Pero esta paciente, vamos a darnos cuenta que presenta episodios a repetición y ya tiene una indicación quirúrgica riesgo-beneficio. El problema es que ya cuando se ha complicado, cuando yo tengo una coledocolitiasis que me ha desencadenado una pancreatitis, la cosa se complica. Actualmente esa paciente tiene su niño en cuidado intensivo con un parto pretérmino, ha sido necesario darle surfactante pulmonar. Ella está con una pancreatitis en resolución que probablemente haga alguna complicación tardía, como un wall, o sea, un wall of necrosis, o una necrosis amurallada, o un pseudoquiste pancreático. Entonces, ahora viene lo que nos interesa, los abordajes quirúrgicos, ¿correcto? Todo actualmente está enfocado en ser lo menos agresivo posible. Toda cirugía es un trauma a nuestro cuerpo, es una agresión, ¿sí? Incluido pues la cirugía mínimamente invasiva. Claro que es mucho menor, pero no deja de ser un trauma. Entonces, primero tenemos que tener, pues, en una apendicitis el manejo preoperatorio es similar a la paciente no gestante. Recordemos que los antibióticos que vamos a utilizar deben ser no teratogénicos y tiene que programarse para cirugía inmediata. En la colecistitis, la cirugía va cuando no mejora el tratamiento conservador. Cuando tenemos episodios a repetición y obviamente, pues, si tenemos cuadros infecciosos inflamatorios como una colangitis o una pancreatitis. Existe todo un conjunto de guías de manejo para diagnóstico y tratamiento por vía laparoscópica dado por las sociedades científicas, en este caso SAGES, es la Sociedad de Cirugía Mínimamente Invasiva de los Americanos. Ellos tienen su guía de manejo, está libre en el internet, lo pueden buscar. Y el siguiente punto que a nosotros nos interesa es el trauma. Cada vez tenemos mayor cantidad de trauma, ¿sí? Principal, accidentes de tránsito, ¿sí? Y en este caso debemos entender que acá primero la prioridad es la vida de la madre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estabilización materna con un RCP básico y avanzado. Ustedes ya han visto su ATLS, ¿sí? También es indispensable que nosotros podamos establecer la edad gestacional para determinar si es que esta criatura tiene alguna probabilidad de sobrevivir o de caso contrario lo dejaremos de lado de manera temporal. Si esto es así, pues habrá que hacer una monitorización fetal, para determinar la viabilidad y determinar si esa paciente va a ir a una cirugía de emergencia o no. Recuerden que el trauma puede ser penetrante y no penetrante. A mayor edad gestacional, mayor riesgo para el feto, por lo que hemos dicho inicialmente, donde tenemos que el útero sale de la protección de la pelvis y queda prácticamente expuesto en la pared abdominal anterior, ¿correcto? Entonces, acá tenemos riesgos generalmente para el útero y el feto. Recordemos que podemos tener algunos procedimientos en los cuales nos apoyan nuestros colegas ginecobstetras que nos van a ayudar para determinar si es que cuál es el estado del feto, una viabilidad pulmonar, presencia o no de algún proceso infeccioso como, ¿no?, una corionitis. Recordemos que los proyectiles o cada cosa que disrumpa la pared abdominal va a condicionar un desplazamiento de gérmenes. Y aunque les parezca mentira, un uso inadecuado de un cinturón de seguridad puede generar una compresión brusca desencadenando un DPP. Por eso es importante, miren acá en las imágenes, cómo debe ser el uso correcto del cinturón de seguridad en una gestante, porque la desaceleración brusca
puede generar, ¿sí?, una compresión del útero contra la columna y desencadenar obviamente un DPP. Otro tema controversial acá es el uso de los elementos de imágenes, especialmente los que tienen radiación ionizante, como los rayos X, ¿no? Tomografía, ultrasonido, MRI, o sea, lo que es resonancia magnética. Cada uno tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, los menos invasivos, pues obviamente tenemos lo que es el ultrasonido y la resonancia magnética. El problema entre los dos, la gran diferencia, es la disponibilidad, ¿no? Como ya les he dicho, no hay resonadores en los hospitales del Ministerio y de Salud tiene un solo resonador para todo el norte. Entonces, pero ultrasonido sí es más fácil. Es portable, yo puedo desplazarme con el ecógrafo hacia donde está la paciente. Sí es importante tener en cuenta que hay algunas limitaciones, especialmente que es operador dependiente y la visualización dependerá del tamaño del útero. Si tengo un útero muy grande, va a ser muy difícil que yo evalúe otra cosa, ¿sí? La tomografía es un examen altamente sensible, específico, tiene radiación ionizante, pero vamos a darnos cuenta que actualmente los nuevos equipos, la dosis de radiación es mínima, con lo cual yo puedo realizar una tomografía con seguridad en el caso el paciente lo amerite, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen donde estamos justificando el uso de tomografía, una mujer con un accidente de tránsito. Ustedes pueden ver allí el útero grávido, como está prácticamente detrás de la pared abdominal, que está muy adelgazada, donde está la columna, ¿sí? Encontramos que hay sangre libre y encontramos un riñón excluido, que prácticamente es un trauma del pedículo renal, un grado 4, ¿sí? Con también laceración esplénica. Con lo cual, bueno, el paciente se opera y ambos sobreviven, ¿no? Entonces, cuando hablamos del riesgo de radiación fetal, tenemos que entender que dependerá, pues obviamente, del estadio del embarazo y la dosis de radiación absorbida por el embrión, ¿sí? Estos obviamente son mayores en la etapa de la organogénesis y muy, muy bajos entre el segundo y el tercer trimestre. Entonces, generalmente, ¿cuándo yo puedo encontrar una malformación inducida por radiación? Cuando yo paso el umbral de los 100 a 200 miligrays, ¿sí? Y básicamente están asociados a problemas del sistema nervioso central. Pero tenemos que tener claro que para alcanzar una dosis de 100 miligray no se alcanza ni siquiera con 3 TAC pélvicos o con 20 estudios convencionales de rayos X, ¿sí? Para que tengan alguna idea. Entonces, ¿dónde podemos llegar a esta dosis de radiación? Cuando tenemos procedimientos con radiología intervencionista, fluoroscopía o radioterapia, o sea, aquellos procedimientos donde vamos a tener un uso continuado de radiación ionizante. Yo les consultaba a los estudiantes el día de hoy. Busquen en su opinión documentada, por ejemplo, CEPRE en la gestante. ¿Y por qué? Porque para yo poder realizar la CEPRE yo necesito fluoroscopía, porque es un procedimiento combinado entre un procedimiento endoscópico y por rayos X. ¿Cuánto será la dosis máxima de radiación ionizante que va a recibir esa paciente? ¿Está indicado? ¿Hay algún procedimiento asociado para evitar el riesgo de radiación hacia el feto? Ahí tienen un punto para sus opiniones documentadas. Otro tema es la cesárea perimortem, o sea, realizar la extracción del feto de manera quirúrgica cuando tengo una paciente o que ha fallecido o se encuentra en ese momento en un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuándo estaría indicado? Mira, tengo un paro cardíaco con viabilidad fetal. Estoy intentando hacer una resucitación y es fallida. Tengo que extraer al feto antes de los 5 minutos, porque si no voy a sacar un muerto, no tiene razón de ser. Y la cirugía debe comenzar a los 4 minutos. O sea, ¿cuánto me queda para sacar al feto? 1 minuto. Recordemos que en este caso no voy a hacer una FANESTIR, el abordaje va a ser con una laparotomía mediana
Prácticamente corto pie, la aponeurosis, abro el útero corporal y ya estoy con el feto en la mano. Entonces, en menos de un minuto yo puedo abrir, ¿sí?, ese abdomen y extraer el feto, ¿no? Teniendo consideración que ya la madre, pues obviamente, no está en condiciones de mantenerlo. Recordemos que la edad gestacional es un punto importante porque yo no voy a realizar una cesárea perimortem si tengo un producto que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Estamos hablando de menos de 24. Bueno, acá podemos tener incluso sobrevivientes por encima de las 26, 27 semanas. Menos de esto es imposible. Sí puede mejorar la hemodinamia materna porque al retirarlo pues voy a descomprimir el abdomen y por eso es que les digo que no está justificado por debajo de las 23 semanas. Esto no es novedad, ¿sí? Así están los escritos, ¿no? Cuando en época medieval iban y mataban a todos en un pueblo, pues después de que mataban a todos, las brujas iban y abrían el abdomen para tirar a los niños de los muertitos. Bueno, cosas de la historia. Siguiente punto es la cirugía en el anciano, ¿sí? Y a pesar de que algunos no lo quieran aceptar, pues todos envejecemos todos los días. Entonces es un procedimiento, o es un proceso, perdón, universal, ¿sí? Y cada vez, a medida que avanza la ciencia, la tecnología, los equipos médicos, entonces vamos a tener, dice, un silver tsunami, ¿sí? ¿Qué será eso? Pues nos va a llegar una marejada de viejitos. ¿Y eso por qué? Pues obviamente porque cada vez vamos a tener una esperanza de vida mucho mayor. En la época medieval la esperanza de vida era 40 años, ese era el más viejo, ¿sí? Pues ahora nuestra esperanza de vida está por encima de los 75 años, ¿no? Y luego va a ser por encima de los 85. A medida que avanzamos en edad, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, van a ir cambiando la etiología de las lesiones traumáticas, ¿sí? En los más jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? En primer lugar, accidente de tránsito, pues, ¿no? Colisión por vehículo motor. Pero si ustedes comparan, por encima de los 85, pues la posibilidad de un accidente de tránsito es muchísimo menor, a diferencia de lo que está aquí en verde, que es una caída, pues, ¿no? Los viejitos se caen, se fracturan, se golpean. Y esto va a ir variando a medida que aumenta la edad. Entonces ya hemos dicho que ser viejo no significa estar enfermo. Es un proceso donde hay una pérdida paulatina de las capacidades y funciones, es universal, individual, porque no todos envejecemos igual. Es constante, todos los días aparece, bueno, es parte de nuestra vida, irregular, asincrónico y deletérea. Entonces, recordemos que actualmente ya, así como estamos, se calcula que más o menos el 50% de todos los pacientes que son sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica son mayores de 65 años. ¿Sí? Los avances en los tipos de anestesia, las técnicas quirúrgicas permiten que nosotros como cirujanos podamos operar a estos pacientes con mayor control y seguridad, evitando las complicaciones pues, que antes eran muy frecuentes y que acababan con la vida de nuestro paciente, ya sea en el propio quirófano o en el postoperatorio. Con lo cual, nuestra tasa de mortalidad quirúrgica en este tipo de pacientes cada vez es mucho, mucho menor, ¿sí? El día de mañana voy a intervenir una paciente de 82 años, le voy a hacer una colecistectomía laparoscópica, ya se le completó toda su evaluación preoperatoria, entonces antes pensar en que a un paciente de ese tipo le íbamos a hacer un procedimiento quirúrgico, de por sí ya la familia pensaba que el paciente se quedaba en sala y obviamente ya lo pensamos que íbamos a hacer una mínimamente invasiva, ¿no? Y ahora ha cambiado. Entonces, es importantísimo que tengamos una buena evaluación preoperatoria, tratar de identificar qué patologías concomitantes tiene nuestro paciente. Si no podemos hacer un adecuado interrogatorio, pues hablar con la familia que vive o con quien cuida a este paciente,
Recordemos que los problemas cardiovasculares predominan en este tipo de pacientes y muchos de ellos tienen una polifarmacia. O sea, ¿qué significa? Que toman 1000 cosas. Tenemos que saber qué toman para que sepamos si tiene, por ejemplo, un antiagregante plaquetario, si es un paciente anticoagulado, pues obviamente me va a incrementar el riesgo. Entonces, cuando yo diagnostico un abdomen agudo en un adulto mayor, tengo que tener muy claro lo que es la condición potencialmente grave, ¿sí? Y que tengo que saber cuáles son las condiciones comórbidas que tiene este paciente. Cuando yo tengo un error en el diagnóstico y me demoro en el tratamiento, ¿sí? Aumenta la morbimortalidad. ¿Y esto por qué puedo yo tener un error diagnóstico y que eso me genere un tratamiento tardío? Pues obviamente porque los síntomas y signos en un adulto mayor no son tan floridos o no se presentan de la misma manera que en un joven, ya que son inespecíficos, tardían, son mucho más tolerantes al dolor, a veces ni fiebre hacen los pacientes, ¿no? Recordemos que en el anciano podemos tener este tipo de abdómenes agudos, o clasificarlos de esta forma, ¿no? Que pueden ser abdómenes de condición médica, ¿sí? Abdómenes obstructivos, que son generalmente la primera causa de abdomen agudo quirúrgico en este grupo etario, asociado muchas veces a cirugía abdominal previa, patologías oncológicas, ¿no? Procesos obstructivos simplemente como un fecaloma, una impactación fecal, o también algunas alteraciones, pues, malrotativas, como un vólvulo, que sé yo, alteraciones mecánicas, ¿no? Inflamatorios los tienen allí. Aquí ya aparecen, por ejemplo, patologías degenerativas del intestino grueso, como es la enfermedad diverticular, las lesiones de las mucosas, como las úlceras, las perforaciones. Y también tenemos los de tipo vascular, también conocidos como catástrofe vascular, que pueden ser desde una obstrucción que cause un infarto mesentérico, ¿sí? Una trombosis mesentérica, o incluido, pues, los cardiovasculares mayores como un aneurisma de aorta abdominal. ¿Cómo es el cuadro clínico de este tipo de pacientes? Bueno, recordemos que cuando yo me oriento a que tengo un paciente con un abdomen agudo quirúrgico, por lo general tenemos un dolor que está por encima de las 8 horas, ¿no? No es un dolor que ha mejorado. Las características del dolor me van a decir si es de tipo obstructivo, si es inflamatorio, si hay una perforación o una trombosis, ¿no? Dolor cólico, obstructivo. Dolor continuo que aumenta progresivamente, inflamatorio. De inicio súbito y desproporcionado al examen físico puede ser generalmente un problema de tipo vascular. Pruebas diagnósticas, pues tenemos lo que ya ustedes conocen, desde los exámenes convencionales de laboratorio, imágenes, hasta en caso sea necesario una laparoscopía diagnóstica, que recordemos que la laparoscopía puede ser diagnóstica y terapéutica, no solamente es un procedimiento terapéutico. Muchas veces hemos programado la no sabemos qué tienen, los hallazgos son inespecíficos, el paciente no mejora, se programa para una visión directa a través de esto que es una laparoscopía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en este tipo de pacientes? Ya hemos dicho de que en este caso los abdómenes de tipo obstructivos están en primer lugar, casi un 43%. Las causas, pacientes generalmente multioperados con cirugía convencional por la historia que han presentado, son adherencias, luego vienen las patologías herniarias, ¿sí? Y aparecen acá las neoplasias. Recordemos que cuando yo tengo un adulto mayor con una cirugía programada como emergencia, tengo una mortalidad que puede llegar incluso hasta el 14%, o sea, no es despreciable. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder preparar adecuadamente a mi paciente y ya va a tener una condición deletérea de su fisiología. Tenemos acá alguna imagen, por ejemplo, una radiografía de abdomen simple con un paciente con una obstrucción. Miren la pila de monedas
¿Y qué es lo que nos da la imagen? Pues el paciente tenía antecedente de una apendicectomía convencional que ha hecho una hernia incisional y obviamente hemos tenido ahí un cuadro obstructivo mecánico. Los pacientes postrados muchas veces pueden desencadenar hernias inguinocrurales, ¿sí? Y recordemos que cuando examinamos el abdomen, no solamente debemos descubrir el ombligo, tenemos que evaluar hasta la región inguinocrural, ¿sí? A veces por una mala práctica clínica nos olvidamos. Hemos tenido casos donde el paciente ha estado 5 o 6 días con un cuadro obstructivo, le echaban la culpa a 1000 cosas y nadie le bajó el pantalón y le diagnosticó una hernia, ¿no? Que obviamente con el tiempo que pasó ya se convirtió en una hernia estrangulada y aumentando el riesgo de mortalidad del paciente. La patología biliar es la segunda causa más común de indicación quirúrgica en los viejitos. ¿Y esto por qué? Justamente porque vamos a tener alteraciones, ¿ya? En las cuales esta bilis se va a hacer cada vez más litogénica, ¿sí? Y ya la frecuencia ya va a ser igual, tanto entre varones como mujeres, ¿sí? ¿Eso qué significa? De que voy a tener prácticamente igual número, ¿sí? A diferencia de cuando éramos jóvenes, donde las mujeres era mucho más frecuente, de pacientes que pueden tener coledocolitis, y de estos la mitad ya tienen coledocolitis, ¿sí? Y recordemos que esto puede condicionar a que el paciente no solamente tenga su coledocolitis, sino que me haga una colangitis o me haga una perforación biliar, con lo cual la mortalidad, ya hemos dicho, con emergencias de estos casos, aumenta significativamente, ¿no? Por eso, la importancia de tenerlo muy claro en este tipo de pacientes. De acuerdo al tipo de paciente, decidiremos si es un paciente que va a cirugía mínimamente invasiva, salvo que tenga alguna contraindicación, ¿sí? No tienen las características similares, muchos de ellos no presentan Murphy, no tienen leucocitosis, muy poquito dolor y cuando ingresamos nos encontramos con una gangrena vesicular. Entonces, igual, lo ideal es procedimientos mínimamente invasivos. Muchas veces, cuando tenemos algunos procedimientos asociados, inclusive ni siquiera la cirugía es una opción, sino un drenaje percutáneo, puede ser una colecistostomía percutánea, bajo quicho con anestesia local, un drenaje, un CPTH, ¿no? Dependerá. La idea es resolver el cuadro hasta que nuestro paciente esté en condiciones para que hagamos una cirugía definitiva. La apendicitis, que era lo más común en los jóvenes, ahora está dentro de los menos comunes. Solamente 5 a 10%, pero sí tiene una mortalidad mucho mayor que en los jóvenes, hasta 4.6. Mortalidad. ¿Y esto por qué? Porque los síntomas son extremadamente vagos, ¿no? Solamente un 50% tienen dolor migratorio que inicialmente apareció periumbilical y que luego migró a fosa ilíaca derecha. Y esto genera de que nosotros atendamos a los pacientes cuando ya tienen un cuadro establecido, ya no de una apendicitis, sino de una peritonitis, ¿no? Recordemos que además de esto, ya yo operé a mi paciente, fue muy bien, pero además de esto, este paciente puede tener complicaciones postoperatorias y que tenemos que vigilarlas y tenerlas en cuenta. Casi 2/3 partes se dan en los 2 primeros días postquirúrgicos. A propósito de un caso, tengo una paciente que le hice una restitución de tránsito intestinal en el hospital. Lo hicimos una cirugía bastante rápida. Lo hicimos con sutura mecánica, una grapadora circular, hemos cerrado pared con grapas de piel, qué sé yo. Pero a pesar de esto, esta paciente era portadora de traqueostomía, ¿no? Y aparentemente nos ha hecho una neumonía, ¿no? Recuerden que obviamente ha sido con anestesia general, pero aparecen las complicaciones, y las respiratorias, como la neumonía y el tromboembolismo pulmonar, son las más frecuentes. Y ahí siguen las cardiovasculares, alteraciones mentales. Nos ha pasado que tenemos pacientitos que hacen un síndrome confusional agudo postquirúrgico, ya sea por los fármacos, la ligera hipotensión que a veces se produce durante la inducción anestésica, etc. ¿Sí? O su patología de base se puede complicar
De repente yo tengo un paciente que lo opero con un child A y termina con un child B, o un child B y termina con un child C, si estamos pensando en una cirrosis, ¿no? Etcétera. Su enfermedad de base empeora. Es importante también este punto, lo he considerado, como la enfermedad diverticular, y tener claro que nuestro colon va a tener un proceso degenerativo con la edad, en los cuales van a aparecer estas saculaciones a lo largo de la pared, que son divertículos falsos. ¿Sí? Los divertículos colónicos son divertículos falsos porque solo son una herniación de la mucosa. Un divertículo verdadero tiene todos los componentes de la pared del tubo digestivo. Este solamente es mucosa herniada. Y hay que tener tres cosas acá que pueden condicionar un cuadro quirúrgico en el anciano. Primero, una diverticulosis no se opera, simplemente es la protección. Pero yo puedo tener una complicación de esta, que es la diverticulitis. Cuando se obstruye un divertículo, se inflama y se puede perforar, ¿sí? Condicionando un proceso infeccioso grave, que es una peritonitis fecal. O puede haber un sangrado diverticular. Los vasos que salen justamente a través de la pared se pueden erosionar y causar un sangrado muy importante. Recordemos que por encima de los 70 años, ya casi la mitad tienen enfermedad diverticular, y por encima de los 85 años prácticamente el 80%, o sea, casi todos, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener el que yo tenga enfermedad diverticular colónica? Pues procesos obstructivos, perforaciones, fístulas. Hemos tenido pacientes que hacen fístulas entre el colon y la vejiga, por ejemplo, por un proceso inflamatorio, y que tienen neumaturia, fecaluria. Muchas veces son mal diagnosticados, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la irritación justamente del sistema urinario por la cercanía o la relación que tienen este segmento del tubo digestivo, pues obviamente hace que complique el diagnóstico, y de repente yo estoy pensando en una infección de vías urinarias y estoy ante un proceso infeccioso con enfermedad diverticular colónica. La clasificación de la diverticulitis se da con la clasificación de Hinchey, ¿cierto? Del Hinchey 1 al Hinchey 4, para determinar qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Desde un absceso pericólico, o sea, solamente una colección donde yo le doy tratamiento antibiótico y teóricamente es suficiente, no necesito operar ni hacer más cosas, hasta un paciente que puede terminar en una colostomía, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a ver una tomografía, una colección, un absceso, y este es un algoritmo para enfermedad diverticular aguda, una diverticulitis, ¿no? Del Hinchey 1, Hinchey 2 generalmente son pacientes no complicados, antibióticos, si fuera necesario, drenaje percutáneo, y del Hinchey 3 al Hinchey 4, pues lo que vamos a hacer, ¿no? Si es posible un lavado peritoneal solamente para ver si hay perforación o no, que todavía está en duda, o vamos a terminar con una resección que puede ser con anastomosis primaria, con una ileostomía de protección, o simplemente un Hartmann, o sea, una colostomía terminal. Entonces, también es importante tener en cuenta que el paciente anciano, el que yo decida ese paciente lo opero o no lo opero, ¿no? Va a depender de cuál es su estado del paciente general, de cuál es la condición de su corazón, sus pulmones, riñones, mucho más del número de años que haya vivido. A veces nos dicen, tenemos un paciente de 93 años, ¿para qué lo vas a operar? Está robando oxígeno. Y no es así, y es un paciente que es totalmente independiente, ¿sí? Con un estadio funcional adecuado. Es un paciente, pues, que merece una oportunidad ante algún procedimiento quirúrgico que haya que realizar. Con esto doy por terminada mi disertación. Agradezco a todos ustedes el tiempo por haberme escuchado. Espero que haya servido. Básicamente estas disertaciones son motivacionales para que ustedes puedan revisar, ahondar un poco más en el tema, guiados por lo que nosotros los docentes les hemos dado. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.